Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, espero se encuentren bien. Voy a en esta oportunidad mostrarles el último programa de acuerdo a la materia de programación orientada a objetos para el manejo de archivos. Es de la unidad 6. Ya vimos en el video pasado cómo crear archivos de texto, vimos las instrucciones y vimos cómo se podían explorar. En esta ocasión voy a mostrarles cómo se realizan los archivos binarios, que básicamente consta de unas funciones internas, unas instrucciones internas que maneja Java para crear flujo de datos, y en sí el archivo se crea como un objeto. Entonces vamos para allá. Vamos a crear nuestro proyecto. Nuestro proyecto se va a llamar, o lo voy a hacer llamar app archivo bin, porque vamos a hablar de binarios. Y aquí me encuentro con mi clase principal. Necesito crearle mi clase para los datos. Igual que la vez pasada le puse datos generales para que vayan ustedes teniendo el rol de los programas. Y aquí se encuentra la clase. Bueno, ¿qué necesito para los datos que se van a usar con archivos binarios? Bueno, necesito importar desde Java una librería llamada Serializable. Esta es utilizada para que los datos puedan ser como encriptados, ¿sí?, dentro del mismo Java, y se pueda manejar como un flujo de datos. Esta, una vez que se ponga aquí, se debe de implementar, que es prácticamente una interfaz, y voy a poner serializable, o se pronuncia serializable, ¿no? Serializable. Bueno, lo demás queda exactamente igual. Vamos a ponerle privado de tipo string, el dato de descripción y modelo, no, perdón, era marca en este ejemplo, marca. Luego privado doble, que era precio. Hay que hacer el encapsulado, ya lo sabemos cómo hacemos la reestructuración, encapsulado de los datos. Seleccionamos todos los campos y le damos privados. Muy bien. Aquí es importante recordar que los get, en este caso los get, sí deben de ir públicos, porque cuando se jale la información desde la otra clase no me lo va a querer mostrar. Entonces le voy a poner que todos los get sean públicos. Creo que lo aclaramos en el video pasado, ¿no? Public. Por último, debo de crear mi constructor de la clase, que en este caso sería public datos generales. Debo de poner como parámetro los datos que voy a manejar. Datos, por ejemplo, en este caso es descripción de tipo string, marca, y de tipo doble, precio. Adentro de mi constructor voy a poner this set, voy a manejar los set como me los menciona aquí. Descripción, this.set marca y this.set precio. Perfecto. Bien, entonces hasta aquí termina la clase que va a ser datos generales, y es la que contiene los elementos. Aquí donde vamos a poner nosotros los datos que queremos manejar para nuestros archivos, ¿no?, que queremos almacenar en los archivos. Muy bien, lo guardamos, recuérdenlo. Me voy ahora a regresar a donde está mi clase principal. Mi clase principal llamada app archivo bin. Entonces voy a copiarlo y voy a comenzar a crear mi constructor de esta clase. Sería public, el nombre de mi clase. Voy a crear de una vez mi archivo o mi instancia, que va a ser bin. Le voy a hacer llamar bin. Ok. Y para poder guardar la información necesito crear el método, así que voy a poner tipo public
acceso público tipo void, se va a llamar guardar datos. Perfecto. Y este guardar datos lo voy a invocar desde el constructor. ¿Qué necesito para poder guardar los datos en archivos binarios? Bueno, primero tengo que declarar o agregar, en este caso es importar en Java, file, para poder aperturar el archivo, verificar la existencia del archivo. Luego voy a poner import java.io. El otro va a ser un file output string. Este es para poder crear los flujos de los datos, ¿no? O la apertura del archivo de los datos. Y el otro va a ser el import java.io es object output string, que ese es para crear el buffer. El primero es para los flujos y el otro es para el buffer. Muy bien, ya una vez puesto, el siguiente paso dentro de mi método pues es utilizar el try catch, que en el manejo de archivos es muy importante que se manejen las excepciones, ¿sí? Para que no nos manden mensajes de error o algo así, lo cachemos, ¿no? Ok, vamos a mandar un mensaje aquí nada más de advertencia o algo así. Muy bien. Primero, tengo que definir o tengo que checar que el archivo exista adentro del disco o en el lugar donde lo quiera almacenar. Entonces voy a utilizar file, voy a ponerle archivo a este como objeto, new file, y le voy a hacer llamar en este caso productos.bin, así se va a llamar el archivo físicamente. Entonces voy a hacer la pregunta de que si el archivo existe, ¿de acuerdo? Pero la pregunta en sí debe de ser si el archivo no existe, o sea, voy a negarlo. Si no existe, en el caso de los archivos binarios necesitamos crearlos con otra instrucción, así que aquí le voy a poner archivo.create create new files. Aquí ya me lo dio. Muy bien. Entonces, si el archivo no existe, productos bin no existe, entonces lo va a crear de esta manera. Aquí le voy a mandar un mensaje al usuario cuando lo crea, que diga archivo creado, ¿sí? Para que sepa el usuario cuando lo creó la primera vez. Muy bien, de ahí seguiría otra condición, porque en el caso de los archivos binarios, a diferencia de los de texto, estos sí tienen cabecera, tienen una estructura donde viene almacenada la información. Entonces se necesita saber si la cabecera está o no. Entonces vamos a utilizar otra vez este archivo, pero voy a ocupar la instrucción length y voy a preguntar si el valor de length es igual a 0. Si es igual a 0, quiere decir que no existe cabecera tal, ¿no? Si es diferente de 0, significa que sí, ya tiene una cabecera. Para este caso, yo voy a declarar aquí arriba, voy a poner de tipo object output stream o stream. Voy a crear buffer, que es el que yo quiero usar para poder tener los datos. Entonces aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Buffer va a ser igual a new object output stream. ¿Qué le voy a poner aquí? Una instancia de tipo archivo igual output stream, y el archivo que voy a pedir sería el que estoy definiendo en la parte de arriba. Este va a ser el que está definiéndose aquí. Muy bien.
Si mi objeto tiene cabecera o no tiene cabecera, va a realizar esta acción. Si no tiene cabecera, va a crear esta acción. Pero si sí la tiene, yo necesito que mi archivo se pueda abrir y pueda escribir datos sin que se tenga que eliminar el archivo. Así como lo hicimos con el archivo de texto, ¿no? Pero para esto, en el caso de los archivos binarios, se tiene que hacer una clase especial que permita no reescribir la cabecera. Entonces, miren, yo voy a ocupar esta clase llamada Object Output String. La voy a copiar y voy a crearle una clase hija. Le voy a dar aquí, crear una clase. Le voy a poner I o E Object. Y se va a hacer llamar así. ¿Por qué la E? Porque es de existe, de que existe, existente. El nombre puede ser el que usted guste, pero yo le pongo así para que sea más identificado. Y entonces voy a poner que quiero importar en java.io y este objeto. Por lo tanto, como va a ser esta una clase hija, le tengo que poner extend y el nombre del padre, ¿no? Que sería Object Output String. Para que esto funcione, yo necesito crear una clase reescribible, que es de override, que de hecho es protegida, protected. Se llama write stream header. Esta es la clase, el método, perdón, que utiliza Object Output String, pero que ahora yo lo estoy dándoselo a esta clase hija, la cual no va a realizar ninguna función, va a quedar vacío en este método, ¿no? Entonces aquí nomás voy a poner un comentario que voy a poner no reescribe la cabecera del objeto. Para que este método pueda trabajar sin problema, necesitamos ponerle una excepción. Aquí la excepción la utilizamos con throws io exceptions. Vamos a poner esto así. Vamos a agregar la io exceptions en la parte de arriba. Throws io exception. Aquí escribí mal. Exceptions. Ahí está. Debe de estar así. Perfecto. Muy bien, bueno, entonces para que la podamos agregar, pues nada más le decimos que la importe. Y listo. ¿Qué sigue? Bueno, necesito tener dos constructores en esta clase. Entonces yo voy a poner un public. Esta clase se llama así. También debe tener su throw io exceptions igual. Exceptions. Muy bien. Y aquí lo único que le vamos a decir es que super le pase unos datos vacíos al padre. Y por último, el último constructor de la misma clase, pero le voy a agregar un parámetro output stream, que va a ser para un dato de flujo de salida. Throws io exception. Perfecto. Entonces aquí lo único que va a pasar es que voy a poner super y voy a incluirle el objeto o el parámetro que puse aquí. Y tengo que agregar esta librería a la clase, ¿no? Y con esto ya tenemos nuestra clase llamada iOptionOutputString. Y esta va a evitar que se sobreescriba el archivo cada vez que mandemos a meter datos. Muy bien, ya lo voy a guardar. Y me voy a regresar al archivo donde se encuentra mi constructor y todo esto. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Pues voy a agarrar esta misma línea de código y se la voy a poner en el caso contrario, en el caso de que el valor de length sea diferente de 0. Entonces aquí en lugar de ponerle object, le voy a poner eObject. Y en donde está el archivo, le voy a agregar un valor booleano de verdadero.
Y con esto, simplemente con esto, ya podemos reescribir o agregar datos, mejor dicho, a mi archivo binario. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, ¿qué sigue para poder guardar los datos? Bueno, pues entonces vamos a utilizar ahora al buffer. Le vamos a utilizar el comando write object, que es el que necesitamos. Y aquí donde dice this, el objeto, le voy a poner una nueva instancia de los datos que quiero que tenga, datos generales. Y aquí le voy a poner los datos. Primero es la descripción. Vamos a hablar de artículos de computadoras. Vamos a poner mouse, ¿sí? Marca Logit y que cuesta 280 pesos. Ahí está el dato. Una vez que le digo que lo escriba, el siguiente paso va a ser que el flujo, o en este caso el buffer, se cierren. Y entonces al final le mandemos un mensaje al usuario que diga datos almacenados, para que sepa el usuario que los datos fueron escritos, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces ya hasta aquí prácticamente ya quedó. Vamos a verificar si no hay un error. Compilamos. Perfecto. Vamos a ver algo. Primero me voy a ir al archivo donde se encuentra creándose el binario. Observen por favor que aquí está todo el proyecto de NetBeans. No se encuentra el archivo todavía creado. Y ahorita que yo le dé ejecutar, va a decir archivo creado, datos almacenados. Y entonces aquí ya se encontró productos.bin. Este archivo pesa 130 bytes. Si yo le doy clic con el botón derecho en abrir com, no me muestra una lista de qué archivos o con qué programa lo quiero abrir. Me pide que seleccione con qué archivo o con qué programa. A diferencia de los demás, si yo le doy clic a este archivo, me dice que se puede abrir con un editor de texto o con algún explorador, al igual que este, miren. ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Por qué Bing no permite o no se puede? Porque no sabe con qué programa se va a abrir. Entonces yo les voy a mostrar algo. Voy a crear una terminal aquí. Voy a ver el contenido. Y yo le voy a ocupar un comando llamado xxd producto. Y aquí me muestra el contenido del archivo productos en forma hexadecimal, los datos, cómo está estructurado. Y aquí está la serialización del archivo como tal. Esta es donde está el dato que está especificándose o que agregamos, que es el del mouse. Me dice que es mouse, ¿no? Me manda aquí el precio. Aquí no se ve el precio, pero ahí está almacenado. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a agregar en lugar de mouse, vamos a poner un teclado. Marca TechLex y que cuesta 160 pesos. ¿De acuerdo? Le voy a dar compilar y ejecutar. Observen que ahora nada más dice datos almacenados, ya no dice archivo creado, porque ya se creó una vez. Entonces ahora me voy a regresar a este archivo, vuelvo a darle mostrar el contenido. Y ya ahora el archivo binario tiene toda esta información, ya se ha extendido. ¿Sí? Estaba hasta aquí, ahora ya están los demás elementos. Entonces así es como se va grabando la información en el archivo binario, a diferencia del archivo de texto. Bien, entonces ¿qué necesitamos para poder explorar los archivos binarios en Java? Pues necesitamos crear un método que deserialice los datos, ¿no? Esto de los archivos binarios en Java tiene su ventaja y su desventaja. Principalmente que te permite tener la información encapsulada y de una forma un tanto encriptada, o para que pueda ser utilizado por tu programa únicamente. Y al mismo tiempo esa es la debilidad, porque únicamente pueden ejecutarlo con tu programa, no puedes utilizarlo con otros programas, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a hacer el método de exploración del archivo. Pues entonces yo voy a crear un nuevo método que se llame pues mostrar datos. ¿Sí?
¿sí? Vamos a crearlo aquí. Sería public void mostrar datos. Muy bien, ¿dónde va a estar? Va a estar después de que guarde, voy a decirle mostrar datos. En el caso del archivo binario se requiere hacer esto. En el de texto ya ven que no pusimos el método de explorar porque se podía abrir con cualquier editor de texto, ¿no? Pero aquí se requiere. Bueno, vamos a regresar. ¿Qué necesitamos para poder mostrar la información? Necesitamos verificar que el archivo exista, así que de la igual manera uso la instrucción file, ocupo un objeto llamado archivo, new file, y el archivo se va a llamar o se llama productos.bin. Muy bien. Y aquí le voy a preguntar si el archivo .existe. En caso de que no, pues mande un mensaje, ¿no? Si el archivo no existe, entonces le vamos a decir de una vez al usuario que archivo no disponible. Archivo no disponible. Y si el archivo sí existe, lo siguiente es verificar su cabecera. Entonces hay que ponerle archivo.length, pero aquí le vamos a decir mientras sea diferente de 0. Ya no va a ser igual, va a ser mientras sea diferente de 0. Es decir, que se pasa después de la cabecera con los datos, porque la 00 va a ser para la cabecera. Vamos a decirle mientras sea diferente de 0. Entonces va a empezar a explorar los datos. Entonces aquí va a ser otra vez un try catch. Recuerden exception, que es importante aquí. Y aquí vamos a poner un mensajito, nada más. Le voy a poner e.get message, más un dato. Bueno, ¿qué necesito para poder leer el archivo? Bueno, ya lo identifiqué, ya sé que existe. Entonces ahora lo que sigue es crear otro objeto de tipo, pero este va a ser tipo input porque el otro era output, de tipo input string. Va a ser también el buffer, tiene que manejar el buffer. New object, object input stream. ¿Qué le voy a agregar? Pues una instancia, que new instancia tipo file, también input string. ¿Y a qué flujo de datos? Pues va a ser el archivo que definí arriba, ¿no? Entonces aquí me está pidiendo que importe. Tengo que importar la librería output input string, object input string y file input string. Entonces doy clic aquí y le digo importarla. Importarla, ya está. File input stream. Aquí me equivoqué, le falta una T, por eso no me lo aceptaba bien. Stream, ahí está. Muy bien. Bueno, una vez que ya está puesto el objeto, lo único que queda es recorrer el contenido del archivo binario. Como el archivo binario en sí es un objeto y se tiene que recorrer de una forma, pues básicamente estructurada, serializable. Entonces vamos a utilizar aquí algo que se llama while. Le voy a poner true únicamente, que va a ser un ciclo verdadero que va a estar recorriéndose, y de acuerdo a la excepción que genere va a finalizar ese recorrido. Entonces aquí lo que voy a hacer es poder deserializar los datos. Entonces voy a poner la instancia datos generales. Voy a utilizar rec, que va a ser para el registro, y aquí voy a utilizar un casting, datos generales. Y entonces ahora le voy a poner que buffer, que es el que está definido arriba, punto read object. ¿Sí? Entonces
aquí lo que va a hacer es que va a leer el objeto que está encriptado o serializado y lo va a deserializar y lo va a mostrar y lo va a almacenar en rec. Entonces aquí lo que sigue es que se imprima los datos de, por ejemplo, rec. Le voy a decir que obtenga lo que es get descripción. De ahí, de un espacio, otra vez rec.get marca. Y el otro dato va a ser rec.get precio. ¿Sí? Y de esta manera va a poder mostrar el contenido del archivo binario. Nos lo va a mostrar aquí. Vamos a agregar un último dato más. Aquí en donde está teclado. Pues vamos a poner ahora bocinas. Marca Spectra. Y que cuestan 257 pesos. Lo compilo. ¿Sí? No marcó ningún error. Y le doy a ejecutar. Entonces ahora observen que el método mostrar hace su función. Dice datos almacenados, es el de grabar datos, y mouse, teclado y bocina lo está realizando el que se llama mostrar datos, ¿no? Entonces si nosotros nos vamos a nuestro archivo aquí, observemos que ya tiene más información. Ya está el de Spectra, el que es bocinas, está bocinas, teclado y mouse. Aquí están los tres datos. Y aquí se encuentra mostrándose mouse, teclado y bocinas. Ahora, aquí dice null. Este null que está aquí es el que manda la excepción cuando se cierra el ciclo y lo cacha el exception. Entonces aquí podemos quitar el exception si queremos que no muestre ningún mensaje. Podemos dejarlo en blanco. O para en el caso de los usuarios que quieren saber qué sucede, podemos poner un else, que significa fin del archivo. ¿Sí? Ahora vamos a desactivar por el momento el de guardar datos. Nada más vamos a poner mostrar datos. Le doy a ejecutar. Y observen que ya carga nada más mouse, teclado, bocinas. Y me manda el mensaje de else, que indica que ha llegado al fin del archivo binario, ¿no? Y ya lo está mostrando en pantalla. Bueno, esta es la manera en cómo se trabajan los archivos binarios. Este es el método para poder explorar el contenido. Y pues espero que les haya servido, que les funcione. Si tienen dudas, comentarios, pueden dejarlo ahí, ya saben, en la plataforma. Compártanlo con sus compañeros, pues quieren trabajar con algún proyecto. Ahora, ya esta es la parte interna de un programa. Claro, ustedes más adelante falta crear una interfaz gráfica, ¿sí? Donde ustedes puedan pedir los datos, lo que el usuario convencional mira, ¿no? Pero ustedes como programadores o desarrolladores, pues necesitan ver esta parte interna del código. Así que, pues, enhorabuena, chicos, con esta materia de programación orientada a objetos. Doy por concluida prácticamente con este video esta materia. Seguiré subiendo otros videos para ir reforzando partes de la programación, pero por el momento esta sería mi última aportación con el tema de archivos. Pues les agradezco mucho su atención. Espero volverles a dar clases. Así que un saludo a todos. Cuídense bastante y esperemos vernos de pronto. Hasta luego.